¿Se concreta este 2026 un nuevo orden económico mundial? Podcast financiero con el economista Aldo Contreras Anita. Hablaremos de finanza, economía, dinero, emprendimiento, negocios y mercado bursátil. Inicia el podcast de Aldo. Ahora tienes las finanzas y la economía en la palma de tu mano. ¿Algunas veces has sentido que las reglas del juego económico están cambiando frente a tus ojos? De esto se trata este episodio, en donde estaré conversando sobre el nuevo orden económico mundial. Todos pensábamos tal vez en el 2025 y antes de los eventos del 3 de enero que el nuevo orden económico mundial podía ser liderado tal vez por India, por China, por Rusia o por qué no por los BRICS Plus, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Las reglas del juego han cambiado rotundamente y estamos frente a un nuevo orden económico mundial en el cual nuevos países y nuevas formas geopolíticas y geoeconómicas de ver las cosas empiezan a cambiar. No solamente en lo económico y en lo monetario, sino que también el presidente Donald Trump, que llega al poder en enero del 2025, empieza a reconfigurar ese orden económico mundial en donde, como su eslogan o su lema lo dice, América será grande de nuevo. Y bueno, hay que recordar que América también está conformada por Norteamérica y por Suramérica, aunque suene gracioso o suene descabellado, pues Venezuela, Uruguay, Argentina, Chile son parte de Suramérica y México o Estados Unidos forman parte de Norteamérica. Lo que empieza entonces a ser una nueva era, un nuevo orden económico mundial y una nueva forma geopolítica y geoeconómica de empezar a hacer las cosas en las que nosotros también estuvimos muchos años acostumbrados a que sí, Estados Unidos de Norteamérica tenía la primera posición. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con las decisiones en las que el presidente Donald Trump, por ejemplo, sienta a el presidente Vladimir Putin para conversar sobre Ucrania? ¿Qué pasa en la postura del presidente Zelensky frente al presidente Trump? ¿Cómo es la nueva posición de la OTAN sin España? Y hay que aclarar que en los días recientes hemos visto una postura, por ejemplo, del presidente del gobierno español frente a lo que han sido los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán para frenar la bomba nuclear. ¿Qué pasará con Cuba en los próximos años? Ya el presidente Donald Trump ha dicho que el próximo en caer entonces será Cuba. Es decir, el nuevo orden económico mundial empieza a gestar una orden libertadora, una orden de capitalismo más liberalismo, dejando de lado completamente al comunismo o al socialismo. Queda rezagada la izquierda luego de la caída el 3 de enero de Nicolás Maduro. Estos son los temas que estaremos conversando en este podcast porque son de interés y de análisis profundo, ¿no? ¿Qué sucede entonces con la postura de ese comunismo que en algún momento ahora se llamó socialismo del siglo XXI, en el cual pues el presidente Trump, y hay quienes creen en los reptilianos y todo este tipo de cosas, viene a engranar luego de un gobierno como fue el del presidente Joe Biden, que tuvo tal vez una apertura en temas de migración, que tuvo todo lo que tiene que ver con una apertura para la solicitud de asilo político, de papeles de forma fácil, en donde diversas nacionalidades llegaron a el país americano a través de, por ejemplo, la selva del Darién. Es todo esto precisamente lo que viene a reconfigurar un orden en el cual, pues, mucho tiempo nosotros estuvimos acostumbrados a que única y exclusivamente se hablaba, tal vez en la última década, del gigante asiático, de los tigres asiáticos, de China, de Japón, de cómo habían logrado pues geopolíticamente empezar a posicionarse, empezar a escalar, por ejemplo, en la cantidad de productos. Aunque en el primer gobierno del presidente Donald Trump nosotros vimos una guerra de aranceles que se situó básicamente entre Estados Unidos y China, en este segundo periodo empezamos a ver cosas muy interesantes, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la negociación de TikTok. El presidente Donald Trump se sienta con el presidente Xi Jinping, presidente chino, y empiezan a conversar sobre por qué no venderle una red social como TikTok. ¿Por qué
Estados Unidos quiere adueñarse de ese sector cuaternario de la economía, no tanto como adueñarse, sino tal vez liderarlo, ¿no? E ir a la vanguardia porque ya tiene pues aplicaciones como por ejemplo Meta, como por ejemplo grandes empresas de tecnología que empiezan a invertir en la inteligencia artificial, y entonces el presidente Donald Trump fija su objetivo y su posición en torno a lo que puede ser TikTok al convertirse en un gran buscador. En esa negociación en la que el presidente Donald Trump compra TikTok, pasa algo sorprendente para el mercado de los exchange, y es que pareciera que se negocia la aplicación Binance dentro de lo que es, bueno, Xi Jinping le dice a Trump: yo le vendo TikTok, pero usted permite que la aplicación Binance empiece a operar en Estados Unidos de Norteamérica, y por eso Estados Unidos legisla su ley Genius, una ley de completa apertura para el mercado de las criptomonedas, para el mercado de los Bitcoin, para el mercado de los USDT, donde se empieza a configurar precisamente un nuevo orden económico mundial en donde Estados Unidos no quiere quedarse replegado, quiere también hacer parte y formar parte de la CBDC o monedas digitales emitidas por los bancos centrales, y entonces se empieza a dar un orden económico mundial en el que tal vez nosotros hubiésemos pensado que nunca pasaría. Recordemos que Changpeng Zhao, quien es el dueño de la plataforma Binance o Binance como la conocemos en español, pues fue multado con cerca de $2.000 millones por operar en Estados Unidos de Norteamérica. Eso da cuenta precisamente de una configuración o reconfiguración del nuevo orden económico mundial, en el que nosotros de repente creíamos que se iba a mantener en el tiempo, que aplicaciones como el USDT o como Binance no iban a penetrar jamás en los Estados Unidos porque la Reserva Federal estaba completamente en contra, y resulta que empiezan a pasar cosas completamente distintas, que no solamente que llegan estos aplicativos, no solamente que empieza a darse un nuevo orden económico mundial, sino que los aranceles, los impuestos a las importaciones, por el desbalance de la mayoría de las economías en su balanza de pagos comercial. ¿Qué es la balanza de pagos comercial, Aldo? Bueno, es sencillo, es la que reúne la cuenta de exportaciones menos importaciones. Es decir, todos los países quieren tener saldo positivo en esta balanza de pagos. En esta balanza de pagos quieren tener un saldo positivo en relación a que sus exportaciones, es decir, la cantidad de divisas que entra a su economía, sea mucho mayor que la cantidad de divisas que sale producto de las importaciones. Entonces, las balanzas de pagos comerciales empiezan a tener una reconfiguración en torno a lo que tiene que ver con el nuevo orden económico mundial, y cómo Donald Trump empieza entonces a dar pasos que son controversiales, en los que quiere realzar a Estados Unidos de Norteamérica, pero en donde empieza a salirse de organismos o a empezar a solicitar su salida de organismos como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, la propia Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, a la que la critica profundamente en torno a su manejo de la pandemia. Y esos primeros 12 meses del año dan cuenta de lo que serán un gobierno del presidente Donald Trump, que empieza a cambiar el nuevo orden económico mundial, en el que se presentó mucho tiempo a países como que Rusia o China estaban allí presentes para poder ayudar a los comunistas, ayudar a los socialistas, y eso queda desmitificado completamente en este momento, porque Estados Unidos empieza a liderar su capacidad de inteligencia, su capacidad armamentista, que lo había hecho durante muchos años, empieza a liderar la capacidad junto con Israel de liderar una guerra en la que ya el presidente Emmanuel Macron de Francia empieza a preocuparse, y el presidente Emmanuel Macron de Francia hacía un video en días pasados desde un submarino nuclear, y entonces parece ser la energía nuclear o las bombas nucleares o todo este tipo de contextos lo que empiezan a dar una nueva reconfiguración en el tema bélico, para trasladarlo y para que éste se pueda llevar entonces a una economía que pareciera puede ser la que va al siguiente nivel. Entonces, el nuevo orden económico mundial parece única y exclusivamente estar liderado por los Estados Unidos de Norteamérica. Y no tiene que ver solamente
con lo que es su Producto Interno Bruto, con lo que es su industria armamentista, con lo que es el discurso, sino que también hay un toque muy importante y tiene mucho que ver con la reconstrucción del concepto de familia. Se empieza entonces en los modelos liberales a hablar mucho más de que la familia como núcleo fundamental de la sociedad es necesaria no solamente para que la economía progrese, no solamente para que nuestra sociedad sea cada vez mejor, sino que será completamente importante para entender un modelo en el cual no solo estén presentes las libertades económicas, las libertades individuales, las libertades de pensamiento, sino que también se pueda estructurar un nuevo orden en el que las sociedades sigan entendiendo que son la familia el núcleo fundamental para ello. El mundo avanza hacia nuevos modelos liberales. Italia, liderado por Giorgia Meloni, Argentina, liderado por Javier Milei, lo que ha hecho hasta el momento el presidente Nayib Bukele en El Salvador, lo que está haciendo claramente Donald Trump en Estados Unidos de Norteamérica, lo que pudiese pasar con la llegada de la derecha al poder en Chile, lo que puede pasar ahora mismo en Venezuela cuando se concreten elecciones y se dé un gran viraje en el modelo político, social y económico, lo que está próximo a suceder tal vez en Colombia, que tiene elecciones el próximo 31 de mayo, en la ida del balotaje, en la primera vuelta, y todo lo que empieza a pasar, también los ojos y las miradas empiezan a colocarse sobre países como México, entonces la derecha empieza a ganar un territorio, a ganar ciertos, posibilidades en las que, por ejemplo, el presidente de Argentina, Javier Milei, sería no solamente el primer presidente liberal abiertamente de este país, sino que sería uno de los pocos candidatos en Latinoamérica que llega al poder diciendo la verdad. Es decir, el presidente Milei llega diciendo que va a votar personas de la administración pública, que va a reducir el déficit fiscal del Producto Interno Bruto, que va a reconfigurar el Estado, que va a eliminar ministerios, que va a bajar los impuestos, que va a abrir la economía, que va a hacer alianza con los países liberales como Israel y Estados Unidos, y aún así gana las elecciones por un amplio margen. Y no solo eso, sino que recientemente logra una posición muy importante en el Congreso para empezar a reformar las leyes estructurales como es la ley del trabajo, como son las leyes impositivas, como son las retenciones al campo en Argentina, lo que da cuenta precisamente de que su éxito pudiera extrapolarse o llevarse a otras economías del mundo que logren entonces entender que el modelo económico liberal de respeto a la propiedad privada, de respeto a los derechos, de respeto a la libertad económica, precisamente generan riqueza, generan abundancia y generan un crecimiento para siempre del Producto Interno Bruto, en donde es la competitividad y la innovación la que ayuda a que los países tomen la senda de crecimiento económico y no lo es a través de los monopolios en los que en una mesa y con amigos decidimos cómo se va a mover la economía. Desde la llegada del presidente Trump al poder, algunas economías empiezan a tambalearse. Muchas se ven afectadas en su cadena de valor. Otras dejan de competir porque sencillamente no pueden, bajo un escenario de 15, de 20 o de 50% de aranceles, poder negociar. Recordemos que uno de los primeros libros de Trump se llama El arte de negociar. Y en este libro, precisamente, Trump esboza cómo y cuándo le gusta negociar. Ya le decía, por ejemplo, recientemente a Irán, que era demasiado tarde para hacerlo. Lo mismo pasó con Venezuela. Hasta diciembre tal vez hubo momento para negociar. Llegó enero y ya era demasiado tarde. Y una de las premisas del presidente Trump va a ser siempre dialogar. Y si no, como lo ha mostrado en otras veces, utilizar la fuerza. Entonces, ¿estamos en presencia del fin del comunismo? No.
Habría que analizar economías como por ejemplo Corea del Norte, en donde pues las libertades, la restricción a las mismas están presentes. Lo que ha pasado en Cuba en más de 60 años, lo que sigue pasando en países como por ejemplo Nicaragua con Daniel Ortega, lo que hace pensar que la izquierda o el comunismo no está presente. Sé que siempre existirá un debate en torno a que si China es o no es un país comunista del todo. Muchos pudieran decir, no, pero es que China está en la segunda posición económica y eso hace que haya sido gracias al comunismo. Y es que cuando analizamos el modelo económico de China, seguimos encontrando que los adeptos o hasta quienes militan en el Partido Popular de China y que son aliados del comunismo chino, son entonces esos que logran tener puestos, obras, privilegios, preventas para llevar sus economías empresariales y personales al siguiente nivel. También nos encontramos que China para nada tiene la aplicación de un comunismo dentro de su sistema económico, sino que se trata precisamente de un modelo económico en el que las restricciones están siempre presentes, aunque se han enfocado después de la figura de Deng Xiaoping a desarrollar un modelo económico completamente distinto. Se han enfocado en desarrollar un modelo de libertades económicas que permita entonces desarrollar por completo su sector primario, su sector manufactura. Tan es así que es una de las economías que tiene mayor cantidad de superávit en su balanza de pagos. Es decir, sus exportaciones están aquí y sus importaciones están aquí, logrando entonces no solamente un modelo de desarrollo, pero pudiésemos preguntarnos, ¿China le paga la hora hombre a sus trabajadores de una forma que se pueda generar riqueza? Existe la propiedad privada, es decir, puedo comprar una fábrica a mi nombre, puedo tener una casa completamente a mi nombre, puedo tener un terreno a mi nombre. ¿Es China una de las economías que muestra entonces libertades en torno a la forma de hacer negocios, libertades en cuanto a la forma de la propiedad, o es China más bien un estado que todavía sigue controlándolo todo? ¿Cuántas cámaras, por ejemplo, podemos ver en la economía de la República Popular de China a través de inteligencia artificial que hacen reconocimientos faciales para no solamente detectar si se comete un delito, sino también para detectar qué pasa en torno a los controles sociales que existen dentro de su población? ¿Cómo es el respeto a los derechos humanos dentro de la economía china? Y son estas las cosas que debemos preguntarnos a la hora de configurar no solamente un modelo económico de libertades, sino un modelo económico en el cual los ciudadanos sientan que no solamente pueden salir seguros a la calle, sino que pueden crecer económicamente a tal punto que quieran tener familia, que quieran cubrir las necesidades de la pirámide de Maslow y que adicionalmente quieran hacer negocios y emprendimiento en pro de tener una economía que vaya en la senda de crecimiento. Entonces, aunque no estamos del todo en la época del fin del comunismo, debemos entender que cada vez más los países van buscando el centro, la centro-derecha, y todo tiende hacia un capitalismo o liberalismo que permita precisamente crear riqueza, generar libertades y permitir que el libre juego de la oferta y la demanda sea el que reine en los mercados, para que sean esos mercados impulsados por las políticas públicas o por las políticas del Estado los que logren entonces ir al siguiente nivel. Los números son abismales y son bastante interesantes. Y es que empezamos entonces por la economía número 1 del mundo, y estos son datos del Fondo Monetario Internacional al cierre del 2025. Y hablamos que economías como la estadounidense data de 30.5 billones de dólares. Ese sería el tamaño de su Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? Bueno, es la suma total de los bienes y servicios que se producen en una economía, en este caso durante un periodo determinado. Estamos hablando que Estados Unidos habría llegado a 30.5 billones de dólares, convirtiéndose entonces en la economía número 1 durante el 2025 y durante muchos años, claro está.
Yo sé que están ansiosos por saber China, ¿no? China se encuentra con 19.2 billones de dólares, es decir, lo separa algo así como más de 10 billones de dólares en términos de Producto Interno Bruto nominal. Eso quiere decir que aunque China ha logrado desarrollar sus clústeres, aunque China ha logrado desarrollar sus cadenas de valor, aunque China ha logrado desarrollar su sector secundario de la economía, que es el sector manufactura, todavía tiene una gran deuda por delante para alcanzar a los Estados Unidos de Norteamérica, y no solamente tiene que ver con la inversión en su industria bélica, sino tiene que ver sobre todo con el respeto irrestricto a la propiedad privada, a los derechos liberales, al libre pensamiento, a que los estudiantes puedan elegir qué estudian, cómo estudian, cuándo estudian, a que, por ejemplo, las mujeres tengan una representación mucho más importante dentro de la sociedad. Tiene mucho que ver con un gobierno en el cual abrir una empresa se hace de forma muy sencilla. Se puede hacer en un día, se puede hacer tal vez en pocas horas, a que cualquiera pueda hacerlo. En la tercera posición tenemos a la economía alemana. Una economía que lidera no solamente a su continente, como es el caso de Europa, también tiene uno de los puertos más importantes de todo el país, como es el puerto de Hamburgo, pero dista mucho de la economía norteamericana o de la economía china, con apenas 4,7 billones de dólares. Es decir, 30, 19 y 4 estarían en esas tres primeras posiciones. Algo que nos pone a reflexionar sobre qué más tiene que pasar, por ejemplo, en Alemania para que pueda, digamos, sobrepasar a economías como la economía china, ¿no? Algo que también nos pone a reflexionar sobre en qué posición entonces están, cuántos habitantes tiene, por ejemplo, países como China. 1.5 billones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene entonces la India como primer país hoy que ha sobrepasado en el 2025 la cantidad de habitantes por encima de economías tan importantes como la economía china? Entonces, este nuevo orden económico mundial tiene cosas importantes. ¿Y qué veíamos en días pasados? En días pasados veíamos que el presidente Donald Trump le decía al primer ministro hindú que no comprase más petróleo a Rusia. Y entonces Trump empezaba a convertirse como en una especie de broker o de gerente de ventas y comercialización de PDVSA, porque empezaba a decirle: compre petróleo de Venezuela y no le compre petróleo a Rusia. ¿Qué estaría haciendo eso? Estaría eliminando de un solo plumazo a las BRICS, a Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. ¿Qué estaría haciendo el presidente Donald Trump con la que implica la cuarta economía de la jerarquía en tamaños de Producto Interno Bruto nominal de las economías mundiales? Se trata precisamente de encontrar un compendio en el cual todas las economías tienen algo para ofrecer. Sin embargo, países como por ejemplo Japón, que se encuentran en la quinta posición, casi están a la par de la India con 4.2 millones de dólares, el Reino Unido con 3.8 billones de dólares, Francia con 3.2 billones, Italia con 2.4, le siguen Canadá 2.2, Brasil, y Rusia aparece muy lejos en la 11ª posición con apenas 2.1 millones de dólares. Y en la última posición hay países importantes de nuestra región, como es el caso de México, con 1.7 billones, mientras que Brasil está en la posición número 10 con 2.1. Y estos forman parte entonces de lo que fue este concepto de las BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Preguntarnos qué pasa con Europa. ¿Está logrando entonces un modelo económico en el que pareciera quedar replegado? ¿Está Europa invirtiendo lo suficiente en tecnología y en inteligencia artificial, o está dejando de un lado esta inversión? ¿Está Europa conforme con los países que han integrado la Unión Europea, por ejemplo? Recientemente se añadieron países como Dinamarca, por ejemplo, a la comunidad del euro. ¿Es la comunidad del euro una solución para hacer unificación económica, para hacer control de inflación y para que las cosas empiecen a mejorar dentro de sus ciudadanos?
¿Qué está haciendo Europa? O Europa más bien va hacia un liberalismo verde en el que lo único importante y lo único interesante es el cuidado del planeta, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los recursos hídricos, el cuidado del planeta, el uso cada vez menor de baterías, o el uso mayor de baterías de litio, pero el uso menor de combustibles fósiles. Aunque ya China la semana pasada daba cuenta de una nueva batería hecha con agua que pudiera sustituir a las baterías de litio con hasta 7 años de garantía. Entonces están invirtiendo los países en investigación más desarrollo, están desarrollando más núcleos de pensamiento en donde las escuelas, las universidades desarrollen precisamente teorías y centros de estudio que puedan ir a la par de encontrar un nuevo orden económico mundial. Y es preciso preguntarse este tipo de cosas para uno entender que el nuevo orden económico mundial ya empezó, que el nuevo orden económico mundial está y sigue liderado por los Estados Unidos de Norteamérica, porque aún en las peores circunstancias del capitalismo, aún con todos y los errores que el capitalismo pueda tener, es 200 veces mejor modelo económico que lo que puede ser el modelo económico comunista o socialista, que es solamente generador de hambre, de pobreza y de la migración, en el caso de nuestro país, de más de 8.200.000 personas. Entender entonces que el nuevo orden económico mundial está liderado por productos de alta calidad, de productividad, de eficiencia y de la inversión masiva en tecnología será fundamental. En que las libertades pasan no solamente por la libertad sexual, la libertad de credo, la libertad de cualquiera de la que querramos hablar, sino que también pasa por la remuneración eficiente como parte del modelo económico a la clase trabajadora, que pasa por una remuneración que sea eficiente, digamos en términos de hora hombre, que también pasa por un modelo económico tributario en el que no hay que quitarle a los ciudadanos el 55 o el 60% de los ingresos, como tal vez pasa en algunas regiones o en algunos países de la Unión Europea, en donde la productividad también tiene que ir de la mano con un modelo económico que genere bienestar social, que genere tranquilidad, que genere oportunidades para todos. Cuando Estados Unidos habla de que Estados Unidos de América volverá a ser grande, una América para todos, el presidente Donald Trump se refiere precisamente a una hazaña que consiguió en su primer gobierno en el 2018 y tuvo mucho que ver con un prácticamente pleno empleo. Un pleno empleo que se logra en los Estados Unidos de Norteamérica, activando un sector muy importante y el cual el presidente Donald Trump conoce bastante, como es el sector de la construcción, el sector financiero, el sector deportivo, el sector turismo, y entendiendo que precisamente donde hayan oportunidades, nichos de mercado, como el caso del sector cuaternario, que es el sector del comercio electrónico, la inteligencia artificial, las aplicaciones, deben estar de la mano para que el Estado pueda crecer a los ritmos que necesita. Y por eso vimos que en el ascenso al poder del presidente Donald Trump, ¿quiénes eran los panas o los amigos que estaban sentados a su lado? ¿Quiénes se encontraban? Se encontraban personajes como Mark Zuckerberg, dueño de Meta, se encontraba el CEO de Apple, Tim Cook, se encontraba Jeff Bezos, se encontraba también un personaje polémico quien formó parte 6 meses de su tren ejecutivo, pero que ya no está a su lado, Elon Musk, quien es considerado uno de los hombres más millonarios del planeta. Se encontraba muy cerca, personajes que forman parte de la industria de la tecnología, de Apple y de todo lo que tiene que ver con lo que representa hoy el gobierno de los Estados Unidos. Le preguntaba en una cena Donald Trump a el CEO de Google que cuánto iba a invertir, y lo mismo hacía con Zuckerberg, y todos hablaban que invertirían 300.000, 200.000 o 100.000 millones de dólares, y el presidente Donald Trump les decía: Estados Unidos de Norteamérica se los va a agradecer. Entonces, con un Producto Interno Bruto, como hablábamos, de superior por mucho a los 30.5 billones de dólares, alejándose de China de los 19.5 billones de dólares, es preciso entender que las cosas se han hecho bien, que el capitalismo, aún con sus errores y sus fracasos, ha generado la oportunidad masivamente de sacar un sinfín de personas de la pobreza,
que no lo ha sido así el comunismo, que no lo ha sido así otros sistemas u otros modelos económicos basados en teorías económicas que muchas veces ni siquiera se pueden explicar en el papel y mucho menos se pueden llevar a cabo a la hora de desarrollar una política económica. Entonces, Europa tiene que repensar también su modelo económico en el que sí genera bienestar, sí generó durante muchos años crecimiento económico, pero ahora mismo parece detenerse. Ahora mismo tiene una sola economía que va a la vanguardia, que es el caso de Alemania, pero que dista unas 8 o 9 veces prácticamente de la primera posición de este nuevo orden económico mundial. ¿Es Trump entonces un pacificador o más bien un guerrerista? Podemos hablar entonces de, digamos, sus ganas de ganarse el Premio Nobel de la Paz, premio que le fue arrebatado por lo menos en el 2025 por la dirigente opositora María Corina Machado, quien le hizo la entrega de la medalla de forma, digamos, amistosa y de forma pues representativa de lo que significa ser el Nobel de la Paz, ¿no? Algo que Trump pues anhelaba bastante. Ahora bien, hay que preguntarse también si entonces en el medio de esta pacificación, por ejemplo, frenara un régimen como el régimen de Irán, en donde pues su atayolá estaba interesado en destruir o construir una bomba nuclear para precisamente destruir, y entonces Israel y Estados Unidos como grandes aliados empiezan a colocarle un freno. ¿Es entonces el presidente Donald Trump un, digamos, guerrerista o es más bien un pacificador? Habría que verlo desde múltiples dimensiones para entender que la doctrina Monroe precisamente trata de poner a los Estados Unidos siempre en la primera posición. Algunos hablan de que Trump puede convertirse entonces, o a Estados Unidos en general muchas veces, en la policía del mundo. ¿Pero es esta policía del mundo necesaria? ¿Lo ha sido la Organización de Naciones Unidas, la ONU? ¿Ha logrado ser ese pacificador y ese medio en el que se resuelven conflictos? ¿O más bien estaría la ONU incrementando este tipo de malas prácticas cuando sin lugar a dudas se dan cosas en las que muchas veces no se puede intervenir, no se puede mejorar, no se llegan a consensos o acuerdos, en los que pues las dictaduras, los caudillismos estén muchas veces presentes en esas economías? Estén en esas economías que entonces empiezan a oprimir precisamente a sus ciudadanos, dejándolos sin libertades económicas. Muy bien, debiéramos preguntarnos cómo quedan las BRICS, por ejemplo, con la entrada y con lo que se vendió como algo que venía con una moneda única, que se iba a desplazar al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica por completo, que el nuevo orden económico y mundial estaba dado por el rublo o por el yuan digital, y precisamente no se logró concretar ni siquiera parte de las transacciones entre la misma Rusia y China que permitiesen un desarrollo económico. Brasil, que vuelve con el presidente Lula da Silva, pareciera estar en un intermedio, en un país que no consigue un desarrollo, en el que México empieza a ganarle. Entonces el nuevo orden económico mundial tiene mucho que ver con la productividad. Miren que pensábamos previo al presidente Donald Trump que las economías pasarían a nuevas formas de energía, a nuevas formas de energía limpia, en donde el litio y las tierras raras empiezan a formar parte de este nuevo orden económico mundial. Sin embargo, el petróleo vuelve a estar en la palestra, lo que hace que Venezuela, como país con las reservas de petróleo más grandes del mundo y las sextas reservas de gas natural más grandes del planeta, pues vuelva a ser visto como un potencial económico completamente importante para de hecho venderle petróleo nuevamente a la India, venderle petróleo nuevamente a Israel, hacer negocios nuevamente con los Estados Unidos de Norteamérica y recuperar esa ubicación estratégica, digamos, cerca del Mar Caribe, en América, claro está, para entonces traer de nuevo las inversiones extranjeras directas que el país necesita para llevar su economía al siguiente nivel. China y Rusia, ¿cómo se vislumbran? Porque como amigos, nada que ver. Si tenemos amigos como Rusia y China y cuando se forma un problema ni siquiera voltearon a vernos,
O Rusia y China dijeron que si pasaba algo con Irán, ellos estarían ahí a la vanguardia. Ya van 2 semanas desde los conflictos entre estos países y Rusia y China han actuado. ¿Le conviene a países como China, digamos, involucrarse en el medio tal vez de una guerra mundial? Dejar de lado su productividad, de la cual todavía le faltan 10 u 11 billones de dólares para alcanzar a la primera economía del mundo. ¿Es eso lo que hoy le interesa a China, entrar en un conflicto bélico, o más bien le interesa entrar entonces en un crecimiento de la productividad de los factores para entonces lograr un modelo económico completamente distinto? La guerra de aranceles, aunque habría sido detenida por un tribunal de los Estados Unidos de Norteamérica, según el propio presidente Donald Trump, ha empezado a surtir los efectos que se necesitan, no solamente para devolverle, digamos, el contenido de aumento del déficit fiscal al Producto Interno Bruto de su país, a la balanza de pagos comercial, sino que le habría permitido, digamos, volver a reconfigurar un sistema en el que Estados Unidos empieza a colocar nuevamente sus productos en la mayoría de las economías en donde los logró colocar. Es decir, volvimos a 30 años atrás, volvimos a ver claramente y a poder visualizar, sobre todo en el 2025, que el nuevo orden económico mundial tiene 2 jugadores supremamente importantes que siguen siendo Estados Unidos y China, pero con una delantera excesivamente importante que la lleva en este caso el país norteamericano. Entender que el nuevo orden económico mundial trae nuevas reglas, trae reglas mucho más claras, trae consigo modelos económicos capitalistas y liberales, será fundamental para entender lo que depara la economía de los próximos 50 años, que claramente es una economía en la que el desarrollo tecnológico de investigación y desarrollo estarán cada vez más presente. Me gustaría conocer sus comentarios en este podcast y saber cuál, según su criterio, será el nuevo orden económico mundial. Y encontrarnos en un próximo capítulo en este podcast financiero, en donde estaremos hablando y conversando sobre cómo la macroeconomía influye en tu bolsillo. ¿Qué pasa con inflación, con tipos de cambio? Y cómo eso me afecta a mí como ciudadano. Y si yo no sé nada de economía o de política, ¿esto pudiera afectarme? De eso y más estaremos hablando en el próximo capítulo. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like y comentar para entonces seguir creciendo en la comunidad de YouTube en este podcast financiero. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Todos los días el mundo financiero se actualiza y la forma de hacer negocios cambia y por ende las estrategias son distintas. No te despegues de una próxima edición del podcast financiero del economista Aldo Contreras Anita. Finanzas y economía en la palma de tu mano.